que la gloria y el poder del Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Bueno, estamos tratando el tema de las bendiciones y las maldiciones generacionales. Hemos empezado por las maldiciones generacionales y todas las consecuencias que puede dejar en la vida de una persona la herencia de sus padres. Entonces quiero que entendamos, iba a decir hace 8 días, no, el martes iniciamos el tema hablando acerca de la herencia genética, de eso que se transmite a través de los genes, que es algo que aunque la persona no haya tenido ningún vínculo con ese padre o con esa madre, hereda esa manera de actuar, hereda esa manera de responder ante los conflictos, hereda ese gusto por ciertas cosas o esa inclinación por otras. Eso se llama herencia genética y es algo que estuvimos estudiando el martes. Hoy vamos a continuar el tema de las maldiciones generacionales, viendo un tipo de maldición y de herencia que no es genético, sino que tiene que ver con la formación, con la cultura y con el ejemplo. Es decir, son cosas que se aprenden en la medida que uno va creciendo. Esas son cosas que también tienen muchísimo poder en la vida de una persona. Entonces vamos a ver las maldiciones que se reciben por herencia en la educación, en la formación, en la cultura y en el ejemplo que recibimos. Entonces vamos a empezar leyendo un versículo muy conocido, pero que hoy quiero que le demos una aplicación bien interesante. Proverbios 22, versículo 6. Es un texto de la palabra que casi todos leemos y lo declaramos a nuestros hijos. Y es verdad, es para los hijos, pero también tiene otra connotación bien interesante. Proverbios 22, 6. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién no ha leído este versículo? Tal vez quien no lo sabe de memoria, pero siempre yo pensaba y hemos creído que es un versículo que tiene que ver con las cosas de Dios solamente. Instruye al niño en las cosas de Dios y cuando sea viejo no se apartará. Pero aquí no habla del camino de Dios específicamente, aquí habla de su camino. El camino que usted tiene se lo instruye a su hijo y asegúrese y esté tranquilo porque cuando sea viejo caminará por ese camino, sea bueno o sea malo, el camino que haya elegido. Por esa razón hay padres que hoy en día se convirtieron al Señor y están caminando de la mano de Dios y pelean con sus hijos porque les gustan las malas palabras, porque se quieren ir a bailar cada fin de semana, y no se dan cuenta de que los que lo instruyeron en las malas palabras, o se les olvidó, que los instruyeron en la vida desordenada fueron ellos. Hace 10, hace 15, hace 8, hace 6, hace 1 año que se convirtieron al Señor. Y qué bueno. Y ahora entonces le vienen a decir a ese hijo: oye, es que usted, ¿qué es lo que le pasa? Y lo voy a echar de la casa. Pero, ¿por qué no mira un poquitico cuál fue la instrucción que usted le dio? Pastor, ¿quiere decir que tengo que aceptar toda clase de pecado porque simplemente yo lo practiqué algún día? No, lo que quiero decirles: rompa primero la maldición generacional y luego sí, mire a ver qué es lo que pasa. Pero nos ponemos a pelear con la gente y no nos damos cuenta de que les heredamos una conducta a través del ejemplo, a través de la cultura que nosotros vivíamos. Y para los que saben, la palabra cultura viene de culto. Es decir, la cultura lo enseña a uno a rendirle culto a ciertas cosas. Eso es la cultura. No es que en esta cultura nosotros somos así. Por ejemplo, los tolimenses, entonces en la cultura tolimense comemos lechona, entonces esa es la cultura, y entonces la gente dice eso en particular, y así por el estilo. En países como por ejemplo en México, entonces es que la cultura mexicana es machista, o es que la cultura argentina es arrogante y orgullosa, o es que la cultura, como que pareciera que hay ciertas cosas que lo obligan a uno a portarse de determinada manera, y es verdad. Y es de allí donde uno tiene que desvincularse, desligarse para poder agradar a Dios. Entonces, de la manera que se le enseñe
a su hijo, o de la manera en la que se le enseñó a su hijo, de esa manera se va a quedar. ¿Cuál fue el ejemplo? Entonces, mira, hay padres que por necesidad o por gusto, cuando sus hijos estaban pequeños, los enseñaron a que se quedaran con cosas que no les pertenecían. Mire, eso ha pasado. Los llevaban allá decíamos nosotros, al baratillo, allá al lugar donde la mercancía estaba ahí regada, y le decían, venga, guárdese ese lápiz ahí, guárdese ese borradorcito ahí que nos hace falta. Y se lo llevaba, y el niño creció con ese ejemplo. Lo más seguro es que hoy en día, la primera que robe sea la mamá, a la primera que le quite sea ella, y ya no va a robarse un lápiz. ¿Por qué razón? Porque fue enseñado en lo malo. Y una persona que ha sido enseñada es muy difícil que se aparte de allí. Dice la Biblia, no se apartará. Hay que romper una maldición que ya se le enseñó. Entonces, son herencias y son maldiciones heredadas a través de lo que se oyó. Quizás muchos padres nunca le dijeron a su hijo, haga esto. No, tal vez nunca le dijeron, pero lo oyeron. Le oyeron que decía, es que hay que hacer así, y es que uno tiene que ser de tal manera, y siempre. Mire, yo muchas veces termino diciendo dichos que mi padre o mi madre decían o dicen. Bueno, mi madre, mi papá ya no dice nada, pero mi madre decía. Y entonces yo me hallo en algún momento repitiendo cosas. No lo hago a veces ni siquiera a conciencia. Es como que algo está dentro de uno y se le salió, pero eso se llama una herencia de maldición. Y no necesariamente porque sea algo dañino, destructivo, sino porque son cosas que uno aprendió tradicionalmente y quizá no me edifiquen o no me aprovechen. Entonces, mire un ejemplo en Jeremías capítulo 9, dice la palabra de Dios, que cuando una persona ha sido enseñada en algo, difícilmente hará lo contrario, porque ya se le enseñó. Mañana vamos a hablar de las bendiciones y lo que usted puede hacer cuando le enseña lo bueno. Eso va a ser una bendición hermosa. También ese hijo no se va a apartar de allí, pero lastimosamente esa es la excepción y no la regla. Los padres que le enseñaron a buscar de Dios a sus hijos, los padres que le enseñaron el temor a Dios a sus hijos, son pocos. La mayoría, en el desconocimiento completo de la palabra, pues le enseñaron lo que no era correcto. Pero vamos a Jeremías, por favor, capítulo 9, y leemos allí el versículo 13 y el versículo 14. Jeremías 9, 13 y 14. Vamos a leer lo que allí nos dice la palabra del Señor. Dice la Biblia: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Pregunta: ¿por qué razón esta nación no podía buscar de Dios? Porque los papás les enseñaron lo contrario. ¿Y cuánto le ha costado a usted muchas veces salir de la idolatría? ¿Cuánto le ha costado a usted, hermano, salir de ciertas prácticas? Simplemente, ¿por qué? Porque fue lo que su papá le enseñó cuando usted tenía 5 años, cuando usted tenía 6 años. Eso fue lo que quedó marcado, eso fue lo que quedó escrito. Claro, ahora usted con su capacidad para razonar, ahora usted con su madurez de pensamiento, ahora usted con su desarrollo intelectual, puede pensar que ciertas cosas no son así. Mire, yo he conocido muchas personas que me preguntan en consejería y me dicen: pastor, yo no sé por qué yo me hallo maltratando a mis hijos. Y yo siempre dije que nunca iba a hacer lo que hizo mi mamá conmigo, que yo nunca iba a tratar a mis hijos así como ella me trataba, con esas palabras y eso, que yo iba a ser un papá o una mamá diferente. Pero no es sino que esos muchachos me colmen la paciencia, que se me vuela el bloque, que se me borra el chip, que se me olvida todo, y empiezo a maltratar y a decir, y después que ya ha pasado todo, como que reflexiono y como que enfrío, y entonces me empiezo a decir: oiga, era lo mismo que hacía mi mamá conmigo. Y no sé por qué me pasa algo, que es algo como que de repente estoy bien, no vuelvo a enojarme, no. Yo no sé, yo muchas veces he dicho que a mi marido nunca lo voy a volver a tratar así, o no, porque yo escuchaba a mi mamá decirle cualquier palabra y cualquier cosa, y yo dije no, y ahora que estoy casada, no es sino que de pronto venga algo que me moleste, inmediatamente me porto igual, y no sé qué me pasa, y ya le pido a Dios, y ya he ayunado, y no sé qué me pasa. Y la respuesta se llama: es una maldición generacional.
No vino por herencia genética, vino por ejemplo de formación. Vio tantas veces a ese papá tratar de esa manera a esa mamá que se le pegó. Vio tantas veces a esa mujer responderle de esa manera a su marido o a su papá en ese momento, que se le pegó lo mismo. Y sin querer y sin proponérselo termina respondiendo de una manera muy similar. Por eso aquí dice, el pueblo está detrás de los Baales, el pueblo le está dando la espalda al Señor. ¿Y por qué? Porque se lo enseñaron sus papás. Y entonces Dios les dice, búsquenme a mí. Y ellos sí vamos a buscar de Dios, pero puede más la enseñanza de sus antepasados. Entonces, ¿qué cosa que usted está haciendo en su vida va en contra de lo que le dice Dios? Y no es otra cosa más que la enseñanza de sus padres. Pregúnteselo en esta mañana, en esta noche, perdón. ¿Será que acaso hay algo que usted ha recibido de sus antepasados y usted dice, no, eso no lo va a hacer, pero lo está haciendo? Y dura unos días, o como se lo decía el martes, dura hasta unos meses, pero vuelve y cae en lo mismo. Es una herencia generacional, es una maldición generacional. Y esas maldiciones afectan la relación que uno tiene con Dios. Nos impiden creerle a Dios. La idolatría es una de las cosas que más heredamos nosotros. Y ¿sabe qué produce la idolatría? Duda. Yo no tengo idea ya la cantidad de personas que dicen, es que yo no sé si Dios me escucha, es que yo siento que como que yo oro y Dios no me oye. ¿Por qué siente eso? Porque no ve a Dios en ninguna parte. ¿Pero por qué necesita ver a Dios? Porque cuando estaba pequeñito le dijeron, para usted presentarse ante Dios, hágalo frente a la imagen X del Divino Niño, del Sagrado Corazón, del Señor de los Milagros, de lo que sea. O sea, tenía que ver algo. Eso se llama idolatría en la Biblia. Y entonces tenía que verlo. Y como no lo ve ahora porque le hablan de por fe, entonces dice, ay, que Dios como que no me escucha. Y le cuesta muchísimo trabajo creerle a Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando era niño le dijeron, mire, este es Papito Dios. Mire, este es el Señor, el Divino Niño, y Él lo va a cuidar. Y entonces, ay, tan bonito, esos cacheticos rosaditos, Divino Niño, ayúdeme. Y eso que era muy inocente en el momento, fue la enseñanza. Claro, después se convirtió al Evangelio, empezó a entender la Biblia, se dio cuenta que eso no era necesario. Pero ¿cómo le cuesta trabajo creerle a Dios? De hecho, cuando piensa en Dios, piensa en el Dios así rubio, con el pelo así largo, y lo mismo como se lo mostraron. ¿Por qué? Porque fue la enseñanza primera que recibió de sus padres. Y eso pesa más que cualquier otra enseñanza que uno reciba a lo largo de su vida. Por eso, bueno, en el tema de la sexualidad, pero ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Es muy importante la primera enseñanza que se le da, pero ahorita hablamos de eso. Primero quiero que vayamos a Mateo capítulo 17, hablando de este tema de la duda y la incredulidad. Mateo capítulo 17, versículo número 14. Mateo 17, verso número 14. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Antes de seguir leyendo, quiero que mediten la palabra en el versículo 17. Respondiendo Jesús y les dijo, oh generación. ¿Qué es una generación? Es una descendencia. Es el grupo de personas que han recibido una enseñanza de sus antepasados. ¿Y cómo lo llamó el Señor Jesús? ¿Generación de fe? No, generación incrédula, y la incredulidad lleva a la perversidad. O sea, si una de las cosas que estamos viendo hoy en día, todo el desorden en todas las áreas, es porque hay incredulidad. Y esa incredulidad, cuando uno no le cree a Dios, por eso uno de los objetivos principales de muchas ideologías modernas es sacar a Dios. Porque si la gente no cree en nada, se vuelve perversa.
porque la moral más alta es la que me enseña Dios. Usted no puede ser moralmente correcto si no cree en Dios, porque usted dice, la moral la establezco yo mismo. ¿Quién establece la moral? Yo. Y para mí, tener 5 mujeres no es malo y punto. Y entonces esa es mi moral. Y resulta que yo me considero muy bueno, pero resulta que le estoy engañando a mi esposa o a 2 o a 3 más. Pero como la moral me la da Dios y Dios me dice marido de una sola mujer, entonces ya ahí yo determino cómo es que funcionan las cosas. Entonces, ¿qué quieren hacer? No, ya no se enseñe de Dios en las instituciones. Todo tipo de mensaje cristiano, mensaje que traiga una palabra de lo espiritual, inmediatamente causa repudio, causa aborrecimiento. Y eso no es otra cosa más que el propósito del diablo de pervertir todo esto, hermano, de que la gente viva totalmente pervertida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráemelo acá. El versículo número 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Pero el 19 dice, los discípulos tienen una duda, y entonces dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Claro, esa es la pregunta, o sea, ellos no pudieron. Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. No es que ya les había dicho allá que eran una generación como incrédula. Entonces aquí les dice, la causa no es lo grande del demonio, la causa es la grande de su duda. El problema no es el demonio, el problema es su fe. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ¿este qué? Este género, ¿de dónde viene género? De generación. Es decir, hay un género. ¿Y cuál es? La incredulidad. ¿Y a dónde va a llevar ese género de incredulidad? ¿A dónde? A que le cueste trabajo escuchar y obedecer al Señor. Pero este género con nada puede salir. No, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces muchos dicen que es que ahí habla de un demonio que hay que ayunar y orar por él. Yo no creo eso. Yo creo que aquí está hablando de que hay una generación que recibimos por herencia, producto de lo que nos enseñaron nuestros padres, y eso se llama la incredulidad. Y entonces cuando los papás me enseñan a ser incrédulo, cuando mis papás me enseñan a hacer lo que no agrada a Dios, a mí me cuesta trabajo, aunque otro me diga, crea, cierre los ojos, Dios es por fe. Y entonces uno dice, pero no lo veo en ninguna parte, pero ¿dónde me lo tienen? Muéstremelo, porque uno fue formado bajo una enseñanza o un género de incredulidad. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas herencias, como esta de la incredulidad, que para romperla hay que ayunar y orar. Es dura, pero se rompe a través del ayuno y la oración. Y no es la única, hay otras herencias, otras maldiciones generacionales que también se pueden romper a través del ayuno y la oración. Hay que entender varias cosas además de ayunar y orar, y esa es mi tarea en estos días, tratar de mostrarle cuál es esa salida, porque de nada nos servirá mostrarle un problema como hacen muchos, ¿no? Por ejemplo, no desmerito la psicología, porque sé que hay psicólogos que nos ven, y que Dios los bendiga y que el Señor les ayude, porque nada mejor que una persona con el conocimiento psicológico, pero con la ayuda de Dios, porque van a poder hacer realmente el trabajo. Pero cuando una persona aplica la psicología solamente desde el ateísmo, que fue el padre de la psicología, Freud y todos ellos tuvieron una forma de enseñanza atea. Y entonces, ¿qué hacen con la persona? Pues le hacen sacar todos sus problemas, le dice, bueno, muéstreme todo su problema, le saca toda la tonelada de problemas, la persona se los expone ahí, y luego dice, bueno, entonces muy bien con sus problemas, ahorita lo único que usted tiene que hacer es volver a cargárselos y lléveselos porque yo no los puedo coger. Eso es lo que hace el psicólogo, escucharlo y luego sigue y lleve su carga, siga con su costal. Pero el psicólogo cristiano, o usted que ama a Dios y que conoce al Señor y que es un consejero espiritual, pues lo que va a poder hacer es decirle, esa carga y ese problema la vamos a llevar a Cristo, y Él se la lleva y Él la quita. No solamente le escucha su problema, sino que se lo soluciona. Entonces,
siempre lo que buscamos es mostrar un problema, pero también dar la salida a ese problema. Entonces, las maldiciones generacionales están allí. ¿Cómo las vamos a romper? Bueno, aquí nos da una idea, la oración y el ayuno, pero hay que entender cómo se ayuna y cómo se ora por esto específicamente. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Muchas de las enseñanzas que recibimos, y aquí nos podríamos pasar toda la noche mirando las enseñanzas que recibimos. Entonces, por ejemplo, nuestra cultura era muy dada ¿a qué? A venerar y a tener dioses falsos fuera de Dios. Entonces, por ejemplo, que el niño tiene pujo. ¿Sí? No sé muchos si saben eso, algunos en algunas personas que nos ven en muchos lugares. ¿Qué es el pujo? No, que el pujo. Y entonces, ¿qué hacían? Un agüero para quitarle el pujo. Que el niño le dio mal de ojo. ¿Sí? Mal de ojo. No sé si ha escuchado el mal de ojo, pero también. Entonces, ¿qué hay que hacer con el mal de ojo? No, el mal de ojo, pues eso es una cosa tremenda. O por aquí lo llaman ojeado, que es lo mismo. Está ojeado, que el niño es tan bonito que lo ojearon. Y verdad, existe eso, pasa. De verdad es espiritual y tiene una situación. Yo he orado por muchos niños en esa situación y el Señor los sana. Pero entonces, o los liberta, porque más que una enfermedad es una situación espiritual que los ata allí y que los puede hacer mucho mal. Pero entonces, ¿qué pasa? Frente a eso, ¿qué se hacía? No, vaya donde fulana de tal. Ella es una señora que ella trabaja con lo bueno. Ella le gustan las cosas buenas, ella cree en Dios, ella le hace ahí algo al niño y al niño se le quita eso. Y entonces la persona iba allá. Ahora, estamos en Cristo y ¿qué hacen algunos cristianos? Tienen un problema y ¿a quién buscan? Pues al sobandero, pues al agorero del pueblo o de la vereda o de donde sea. Porque aunque viven en el Señor, todavía están atados a lo que les enseñaron sus antepasados. Eso se llama herencia o maldición generacional. Porque eso se llama ocultismo. Es idolatría mezclada con ocultismo, con religiosidad. Es eso. Entonces, que el niño, que hay que hacer esto, que hay que sobarlo allí no sé dónde y todo. Y en lugar de buscar a Dios primeramente y las cosas establecidas por el Señor, como la medicina convencional, que puede ser un recurso si usted así lo ameritara, pero primeramente tenemos que buscar a nuestro Dios. Por ejemplo, en el mal de ojo, usted no puede ir donde el médico y decirle, mire, óreme por el mal, tráteme el mal de ojo. Él no sabe de eso, pero espiritualmente usted sí puede orar y bendecir a su niño para que eso no lo afecte. Y nunca más lo volverá a afectar eso. Ni el descuaje, ni el pujo, ni nada de eso. Son cosas que muchas veces le pasan a los niños, pero entonces uno tiene que aprender a trabajar desde el romper esa ligadura. Entonces muchos todavía siguen teniendo esa costumbre. ¿Qué más? La manera de comer. Le heredamos. ¿Qué nos enseñaron nuestros antepasados? Mire, yo me acuerdo que mi papá, todos los sábados por la mañana, que era cuando mataban los marranos, él iba y se compraba unos kilos de chicharrón y le decía a mi mamá, bueno, cocíneme la yuca que ya traigo el marrano. Y iba y traía unos kilos bien de esos chicharrón de 12 vagones ahí y lo fritaba y se lo sentaba a comer. Poco a poco él empezó a sentir molestias cardíacas. Y entonces en un chequeo médico le dijeron, don Benjamín, tenga cuidado porque su corazón está fallando. Usted tiene problemas, ya ha tenido como unas pequeñas dificultades allí. Yo me acuerdo, yo era pequeño, pero me gustaba chismosear por ahí las conversaciones y yo escuchaba que él le contaba a mi mamá cuando había llegado del chequeo médico que le habían dicho eso. Pero él nunca cambió sus hábitos de comer, nunca los cambió. Y entonces, ¿qué decía él frente a esa comida, platado de yuca cocida con chicharrón así de esos de 12 vagones? ¿Qué decía él? Yo muero, pero muero lleno. Y así fue, un infarto y lo mató. Murió lleno, no sé, no había desayunado todavía cuando murió. Pero nunca cambió sus hábitos. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda, hermano? Que quizá a nosotros nos enseñan a comer solamente, y no estoy diciendo que se vuelva el light más light, no, pero que solamente tiene que escorrer la grasa, chorrearle aquí para que usted diga, esto sí es vida. Esto sí que es una belleza, y que tiene que ser las cosas súper dulces, súper grasosas para que usted sienta que hay sustancia, ¿no? Porque eso era cuando el caldo quedaba con los ojos así de grasa, uno decía, esto sí tiene sustancia, esto sí tiene alimento, de alimento, pero era grasa. Entonces yo vuelvo y le digo, no me considero una persona light ni nada por el estilo, pero sí considero que uno tiene que cambiar ciertos hábitos.
Porque a veces pues en el Señor hemos aprendido a ayunar, hemos aprendido que hay cosas que no me benefician, que aunque me gusten las hamburguesas, no me las voy a comer, y muchas cosas porque sé que no me hacen ningún provecho. Pero si digo, todo lo que me guste venga para acá, porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres, puede que estemos enfermando nuestro propio cuerpo. Después culpamos a Dios o al diablo, al que sea, pero resulta que fuimos nosotros, o mejor dicho, nuestros padres que nos enseñaron eso. Nos dieron es que así es, y creemos que eso es. Ahora, no tengo nada en contra del marrano, me gusta el cerdo, me gusta todo, hermano, no hay ningún problema, el cerdo no lo lleva al infierno, ni es inmundicia, ni nada de eso, hermano, no crea eso, porque eso no es bíblico, no hay problema. ¿Y cómo? Pero hay que saber hacerlo y de qué manera. Solamente le pongo un ejemplo. Ejemplo, la economía, el manejo de la plata. También nuestros padres eran expertos en decirnos que no hay, no tengo. ¿Usted cree que es que yo tengo una fábrica de billetes aquí debajo de la cama? ¿Usted cree que es que yo hago plata? ¿Usted cree que es que yo me encuentro la plata detrás de la puerta? Y esa fue la primera enseñanza. Entonces, ¿eso qué forma en nosotros? Pues forma en nosotros avaricia, forma en nosotros un apego hacia el dinero, y cuando lo llegamos a tener, ¿qué queremos? Pues no soltarlo. No, es que el dinero a mí me cuesta, a mí nadie me da nada, a mí nadie me regala nada. Y entonces usted viene y se encuentra con un versículo tan bonito como este: al que te pida dale, y ¡pum! Eso viene le estalla uno la cabeza y dice que al que te pida dale, no, pero tampoco, pero uno no puede ser así. Pero ¿cómo que al que te pida dale? Lo dice la Biblia. Y hermano, a mí personalmente, al principio de empezar a manejar mis propios recursos y empezar a leer esta palabra, yo como que decía, será, no, al que te pida dale, pero no siempre, y sí, a veces hay que dar muchas cosas, no es necesariamente dinero, pero es un principio bíblico, la generosidad. ¿Y por qué nos cuesta ser generosos? Porque nos enseñaron que la plata era algo demasiado escaso, difícil de obtener, y por lo tanto, como a mí nadie me regala nada, yo no regalo nada. Y eso era, o el no tengo, o el somos pobres y no tengo. Entonces la gente siempre es a esconder lo que tiene. No tengo nada. Y siempre, no tengo. Y es algo que muchas veces nos marcó, y nos marca en nuestra familia. ¿Por qué? Porque a esa persona que le enseñaron eso le cuesta trabajo dar. Es una persona que tiene problemas. ¿Por qué? Porque tiene problemas en su casa. La mujer, la esposa le dice: mi hijo, mire que se acabó la carne, mire que ya se acabó el arroz, mire que ya se quedó el aceite. Y uno se enoja, y uno se pone bravo. ¿Cómo así ya? Pero tan rápido, pero apenas hace 8 días, pero apenas hace 15 días. Bueno, no sé para cuántos días hará usted su mercado. Pero créame que si hay algo que a mí me da gozo, y el Señor sabe que no estoy diciendo mentiras, es ir a comprar el mercado, porque hoy lo hago yo mismo. No tengo ningún problema, y le preguntan, o miro yo mismo, no necesariamente, pero ella a veces me dice, faltó esto, le pregunta a mi esposa, pero yo miro y hay que llenar esto. Y si se acabó más rápido, pues toca comprar más, porque veo que estamos comiendo más de lo acostumbrado. No hay problema. ¿Por qué razón? Es que él tiene mucha plata, pero es que la viene a picar aquí con nosotros. No, mi hermano, porque es que uno tiene que desligarse de esa mentalidad. No le digo que no me haya costado, me ha costado, pero poco a poco el Señor nos va enseñando a uno desligarse de eso. No hay que darle a la familia, hay que darle a la esposa, hay que darle al Señor. ¡Ay, qué cosa con los diezmos y las ofrendas! Ahí sí que tenemos una cosa tremenda. No, a mí me gusta todo lo de los hermanitos, todo lo de la fe, todas las alabanzas son hermosas, esas predicaciones me llegan al alma, pero cuando me hablan de dar diezmos y ofrendas, no, pero ¿cómo si a mí nadie me regala nada? ¿Pero cómo? Y eso es piénselo y se dará cuenta que eso tiene que ver con lo que le enseñaron sus padres. Que a usted nadie le regala nada y usted no puede ir a dar nada. Pero resulta que hay un principio bíblico, y es que el generoso, la provisión se le va aumentando. Entre más dé, más recibe. Eso es un principio bíblico. No, pero ¿cómo va a ser? No, hermano, el principio bíblico es dé y Dios le bendice más. Y la gente critica y dice: no, pero hay esos pastores se llenan de plata. No, mi hermano, la obra del Señor la sostiene el Todopoderoso a través de gente generosa y fiel como usted. Pero el más bendecido es usted. Si no, nadie daría. Si no, nadie haría que la obra del Señor se sostuviera. No habrían canales de televisión cristianos, no habrían emisoras, no habrían templos, hermano, llenos de gente adorando y sirviendo al Señor, porque eso cuesta dinero, eso no es gratis. Pero ¿sabe por qué se ha hecho? Porque la persona sabe que la generosidad Dios la prospera más, y esa persona que ha dado ahora no solamente da, ahora es un empresario, ahora es una persona bendecida por Dios. Los que critican los diezmos y las ofrendas es porque no han visto un poquitico más allá de su nariz.
Primero, no conocen la Biblia, pero segundo, no han visto los ejemplos mundiales, porque esto es mundial, eso es un principio bíblico que hasta los impíos lo practican. Y un impío que practica la generosidad, Dios lo bendice. ¿Se salva por eso? No, pero Dios lo bendice, porque es un principio bíblico. ¿Le va bien? ¿Le va bien? Si ese impío o ese inconverso bendice su familia, honra a su madre, hace lo que tiene que hacer al que le pida, bendice allí, hermano, una obra, la obra del Señor, en el lugar donde sea, Dios lo bendice, es una vida bendecida. Pero ese impío tacaño o ese cristiano tacaño, pues hermano, vive endeudado, hasta los zapatos los debe. Porque es que como nos enseñaban eso, ¿sí o no? Nos enseñaban eso. ¿Cuándo cambiaba usted los zapatos? ¿Cuándo le cambiaban los zapatos a usted como niño? No, usted no le iban a comprar los zapatos. Oiga, ya los zapatos le quedaron pequeños. No, hermano, esos dedos se tienen que acurruñar ahí como sea, porque mientras los zapatos no se les entre el agua, hay que seguir usando. Pero es que ya me quedan pequeñitos, no importa, están buenecitos todavía. Mírenlos, ese material sí que salió bueno de cuero. Sígaselos poniendo. Y no los cambiaba. Muchos de nosotros tuvimos que crecer con la ropa regalada de otros. Y digo tuvimos porque a mí también me pasó. Yo era feliz cuando decían que por allá iba a venir un primo de Bogotá, que iban a mandar algo de por allá, porque yo sabía que iba a llegar ropita regalada, pero iba a llegar. Porque la necesidad, y no digo que no lo quisieran hacer por tacañería, la necesidad nos obligaba a eso. Entonces crece uno y cómprese estos zapatos. Uy, no, los que tengo todavía me sirven. Y hay gente que tiene esa mentalidad. ¿Por qué? Porque fue lo primero que le enseñaron. Eso se llama una herencia por formación. Es una herencia. Hermano, entonces tenemos nosotros que empezar a mirar qué es el trato con la pareja. Ay, hermano, si hay algo de lo que hemos estado hablando muchísimo en estos días, y yo sé que usted también lo ha escuchado y ha estado allí prestando atención, es al trato con la pareja. Pero muchas de las prácticas que nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿sabe dónde lo recibimos? De la enseñanza de nuestros padres. Y vuelvo y le digo, quizá muy pocas veces o muy pocas cosas es porque el papá nos haya sentado en allí y dicho, mire, a las mujeres se trata así y se hace esto y se hace. De pronto sí, pero muy poco. Pero la gran mayoría de las cosas que hacemos fue que las vimos hacer a ellos. Fue que las vimos. Que él era duro, que de pronto era ese hombre que decía, en lágrimas de mujer y renguera o cojera de perro no hay que creer. ¿Eso era un dicho? Entonces uno, sí, a las mujeres no hay que creerles. Cuando lloran es pura manipulación. Y muchos les cuesta trabajo eso. Y es una cosa que puede estar pegada en el corazón de uno y uno como cristiano no se da cuenta. Y ve a la esposa ahí llorando o algo y ¿qué dice? Esos cuentos, eso es para hacerse ahí. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, porque nos formaron en eso y nunca somos sensibles a la necesidad o a la tristeza o al dolor o al problema que puede sentir nuestra esposa. El hombre, todos los hombres son iguales, los hombres son mal necesario, o las mujeres que sí que friegan, y todas esas cosas uno las escucha. Y el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos hombres, mire, le hablo a los hombres que están allí con su mujer y les ha dado miedo casarse? Porque les ha dado miedo, lo único que les da es miedo. ¿Pero por qué? Porque de principio, cuando usted escuchaba a alguien hablar de matrimonio, de una vez en qué se le venía a la mente. ¿Algo bueno? No, decía, uy, se va a casar fulano. ¿Qué decía? Le echaron la soga al cuello. Ya lo agarraron allá. Ay, pobrecito, mire ese matricidio. Matricidio es otra cosa, significa matar a la mamá, es una palabra fea. Pero mucha gente sin saber lo que significa lo decía. No, ese pobre se suicidó, mírelo. Y entonces la gente crecía escuchando que el matrimonio era algo malo. Lo mismo con las suegras. Y yo sé que hay suegras complicadas, pero las suegras que están en Cristo todas han sido cambiadas y transformadas. ¿Pero por qué? Porque enseñaron eso, porque de siempre dijeron, no, es que son tremendos. Y entonces muchos hombres, el pensamiento machista, ¿dónde lo recibieron? Pues de la enseñanza de sus papás. ¿Cuántos confían en una mujer para ponerla a hacer un trabajo importante? Muchos no. ¿Por qué? Porque desde el principio le dijeron, las mujeres son brutas. Perdóneme la palabra, pero es que ese era el término que se usaba. Y muchos hombres creen eso. Y déjeme decirle que una mujer con la preparación, con el temor de Dios, con la llenura de Dios, es capaz de hacer cosas que ni siquiera un hombre a veces es capaz de hacer. No, las mujeres no pueden esto, las mujeres todo les cae mal. Esas son cosas que a veces nosotros heredamos del machismo, como resultado de nuestra desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros crecemos y cuando nosotros vamos avanzando en la vida,
venimos al Señor, pero nunca cortamos, nunca rompemos esa maldición generacional. Nunca. Entonces seguimos pensando que los hombres son malos, que los hombres son un mal necesario, que las mujeres solamente sirven para molestar, que las mujeres todo lo que les diga ya lo van a botar, ella todo lo rompe, ella todo se le daña, las mujeres no sirven porque es que... Y esos son pensamientos heredados por lo que vimos en nuestros antepasados, machistas o feministas, no tanto feministas, eso ya es algo mucho más moderno, pero que también se sigue viviendo o se sigue enseñando y que sin decir una sola palabra cambia y direcciona el rumbo de una persona hacia allá. Ahora la perversión, ahora el desorden sexual también es una herencia. Puede ser en lo genético, porque un papá que fue pervertido, que le gustó la prostitución, ir a buscar mujeres en la prostitución, que le gustó el adulterio, tener muchas mujeres aparte de su esposa, pues cuando engendró ese hijo, inmediatamente le pasó la genética de la inmoralidad. Es algo abiertamente expuesto ya hace el martes. Pero también está la formación. También está el papá que lleva a su hijo al prostíbulo y dice: usted ya es un hombre, así que venga, demuéstreme que es un varón, papá, como su papá. Y entonces ahí hay una formación. Mire, esto tiene mucho que ver con lo que estamos sosteniendo en las mañanas. La primera experiencia en lo sexual lo marca usted definitivamente. Cualquiera que haya sido la primera experiencia. Por eso le hablaba esta mañana del cuidado que debe tener con sus hijos. Si usted tiene hijos, niños, varones y mujeres, no deje que todos duerman ahí en la misma cama, que todos ahí se cambien y el uno lo mira al otro. Eso no debe permitirse. Basado en un principio bíblico que nos guardará de la perversión y del incesto. Porque es que los abusos no sucedían por allá con el pervertido por allá de quién sabe dónde, no. Sucedía ahí con el primo, sucedía ahí con el hermano, con el tío, con el papá, con alguien cercano. Que como él es buena gente y él trae regalitos y él es, entonces dejemos que el niño duerma con él o la niña duerma allá con él, con el primo. La niña tiene 10 años y el primo tiene 14. Y entonces resulta que el primito de 14 ya tiene mundo en esa cabeza y se encarga de hacerle un toque indebido allí o hasta una violación. Es un abuso en todos los casos, pero hay diferentes maneras de hacerlo. Pero todos van a marcar definitivamente la vida de esa persona. Entonces, cuando un hombre, cuando una mujer no puede desligarse de la perversidad, siente ganas de hacer cosas, por ejemplo, antinaturales con su esposa, sabe que hay cosas que Dios no permite en su palabra y que son antinaturales. Después, en un tema solamente para parejas, trataré de explicarle. Por ahorita permítame solamente que usted hacer mención y que su buen entendimiento le permita comprender las cosas. Cosas antinaturales, tríos, fantasías raras, por ahí hay cosas. Y él no sabe por qué siempre como que se le mete eso y quiere eso. Pregúntese cuál fue su primera experiencia. Tal vez su primera experiencia fue una imagen pornográfica. Y claro, ahí se hacen muchas cosas que son antinaturales o cosas. Tal vez eso fue lo primero. Un amiguito le mostró una revista, le mostró un video, le mostró algo y eso fue lo primero. Ahí ya está la raíz. Por eso, aunque creció y aunque ya está arriba y ahora está casado y busca de Dios, sigue como que su carne como que sigue jalando para allá. Como que algo como que lo lleva a querer hacer cosas y de pronto la mujer va frenado, de pronto el temor a Dios a veces como que le dice no haga eso, pero usted dice, ¿pero qué será? ¿Por qué? Porque eso lo dejó marcado. ¿Cuál fue su primera experiencia? Entonces, ¿qué sucede? A esa niña o a ese niño que lo tocaron indebidamente, que ese hombre mayor vino y la tocó y le tocó su genitalidad o qué sé yo, pues ya quedó. En el mundo espiritual han tomado una referencia que me parece muy válida, que son las improntas, quedó improntada su alma, que es un término basado en el mundo de los vehículos que marcan allí los motores y los chasis con una marca imborrable. Pues eso es lo que se hace, improntar allí el alma de ese niño, de esa niña, para que a partir de allí ya todo gire en torno a ¿qué? Al sexo. O sea, ya lo marcaron con eso y él ya empieza a tener esa mentalidad y empieza a crecer y ya empieza a verlo todo de sexual. Y crece, hermano, y le da rienda suelta a toda su lujuria y se casa, hermano, y la situación sigue por lo mismo: masturbación, pornografía, una cantidad de cosas. Mujeres con sueños eróticos. El martes hablábamos de eso y permítame hablar un poquitico más en esta noche, porque a muchos les está pasando eso. Mire, es mayor la proporción de mujeres que están padeciendo sueños eróticos que de hombres.
porque muchas vienen de eso, del trasfondo de la herencia de sus papás que fueron pervertidos o que abusaron o que dañaron a otras personas. Ahí está la herencia, pero también está las experiencias. O sea, esa niña también la abusaron, esa niña también la tocaron y entonces eso le abre derecho legal a un demonio. Los sueños eróticos son patrocinados por demonios que vienen a personificar a una persona, vienen a personificar a alguien en el sueño y la persona empieza a sentir placer a tal punto de tener una relación sexual con alguien que posiblemente pareciera ser de la fantasía, pero que no, es un demonio. Y el objetivo de Satanás allí no es otra cosa más que afectarle la vida sexual a esa persona, pero si está casado, que empiece a sentir repudio y fastidio y molestia ante la intimidad con su esposo y empezar a sentir gusto y satisfacción en esa clase de sueños que está viendo. Eso no es de Dios, es espiritual, es demoníaco y hay que cortar con esto. Es algo que no hay que dejar y ya trataremos de resumir la forma de cortar con esto. Pero es algo, hermano, que muchas mujeres les pasa y claro, que nos da pena hablar de eso. Imagínense, una mujer no va a cualquier otra a decirle, mire, es que estoy soñando con esto. No, pues prefiere, pues, le da vergüenza. Pero esas cosas son las que están afectando muchas vidas. Y la persona no es culpable, simplemente fue marcada. Fue la maldición generacional que recibió. De donde viene, de la herencia que recibió. Una herencia pecaminosa, dañina, destructiva. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es por la irresponsabilidad de los padres, por el descuido, por el desconocimiento de la palabra, por la ignorancia, por todas las cosas que hemos tratado de mirar. Y quedó allí marcado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues mire, ¿qué fue lo que lo marcó usted al principio? ¿Cuál fue su primera experiencia? ¿Vio a alguien desnudo? ¿Vio a sus papás tener intimidad, alguna cosa? ¿Se dio cuenta? Y a partir de allí su vida le cambió. A partir de allí su mente le cambió y después usted entendió muchas cosas. Pero eso que vio en esa primera experiencia o escuchó, eso lo marcó. Hay que ir allá. Pero ¿cómo hago si ya no puedo volverme en el tiempo? Puedo volver a ese recuerdo y hacer lo que tenemos. Confesar y decir, hoy corto la maldición que recibí a partir de esta experiencia, a partir de este abuso, a partir de ir y cortar con eso, ir y decir, ya esto no va a afectarme más, lo que un día me marcó, lo que yo vi un día en ese video, lo que yo vi un día en esa revista, lo que yo vi un día con mis amigos, o ese toque que me hizo allá mi primo, o esto, corto con esto y lo llevo ahora mismo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Es algo que vamos a tener que hacer en todas las áreas. Estoy mirando, o terminé aquí en la parte sexual, pero en todas las áreas, en la economía, en el trato con la mujer, en la forma de alimentarnos, en la manera, hermano, de relacionarnos con Dios, todas las áreas. Pero algo muy importante es que solamente si yo estoy en paz con Dios y en paz con las demás personas, voy a poder cortar con esa herencia de maldición. ¿Cómo así? Si yo quiero cortar con una herencia de maldición que recibí porque alguien me manoseó y yo digo, lo perdono, pero en el fondo de mi alma hay un reclamo pendiente, esa persona yo no quisiera ni verla. Yo no puedo cortar esa herencia porque tengo una cuenta pendiente allí. Tengo que ponerme en paz. ¿Y cómo hago para ponerme en paz? Tengo que perdonarlo de verdad. No con palabras, de verdad poder experimentar esa bendición de haberlo perdonado y decir, sí, mi papá en su ignorancia y en su pecado me tocó, me abusó. Terrible, ¿no? Pero pasa. Mañana hablaremos de eso, o este resto de semana en los ayunos seguiremos hablando de esto. Me tocó. Entonces, hoy corto con esa maldición, pero antes de usted cortar con eso tiene que cerciorarse de que ya lo perdonó por eso. Usted no le volvió a hablar a él, o no le habla, o le habla pero es de una manera déspota, o ya rompió su relación con su mamá por alguna situación que usted vio en ella o lo que sea. Usted no va a poder cortar una herencia porque usted tiene una deuda pendiente con él, o usted le tiene una cuenta pendiente. Entonces es muy importante
que usted no puede tener un reclamo pendiente con su mamá, con su papá, con la persona que lo tocó, con la persona que le hizo mal en ese momento, con la persona que lo llevó allá a ese lugar. No puede tener un reclamo, tiene que haberlo perdonado para que se corte la herencia maligna. Vuelvo y le digo, es algo que no es fácil, porque estamos hablando de lo que quedó marcado, improntado en mi alma. ¿Cuánto duele? ¿Cuántas lágrimas? Muchas se han derramado. ¿Cuánto pecado lo llevó a cometer? Pero es ahí donde toca decir, Señor, yo no soy quien para juzgarlo, yo no puedo volverme juez aquí. Mi única tarea es perdonarlo, libertarlo y dejarlo en las manos tuyas. Soltarlo en las manos tuyas, porque eso es lo que nosotros necesitamos, que se corte esa maldición nacional. Y yo le digo a usted como papá, sé que hay muchos papás que nos ven y que tienen problemas y luchas con sus hijos. Mire qué maldiciones generacionales usted permitió que heredaran ellos. ¿En qué condición estaba usted cuando engendró esa hija? ¿En qué condición estaba usted cuando quedó embarazada de ese hijo? ¿Cómo era la relación con su marido? No, pues eso nos peleamos, eso nos decíamos hasta qué mal no íbamos a morir. Mire cómo lo marcó, mire cómo es de rebelde hoy, mire cómo vive su vida. Claro, porque es que entró esa maldición a su vida. Ya si usted tiene hijos que nacieron en el Evangelio, usted se da cuenta de que ellos actúan y viven totalmente diferente a los que nacieron antes de conocer al Señor. Porque unos nacieron en bendición y otros en la maldición generacional. Todo se puede romper en el nombre de Jesús. Todo se puede cortar. Y es algo que tenemos la responsabilidad y la necesidad de hacerlo, a menos que querramos seguir viviendo mal, pero creo que nadie quiere eso. Todos queremos una familia bendecida, diferente, transformada para la gloria de Dios. Hermano, pongámonos a cuentas. No dejemos que ese resentimiento con ese ser que nos hizo daño marque su vida para mal. No permitamos eso, hermano. Sí, esa persona le tocó, esa persona quiso pasarse con usted o se pasó y lo abusó, lo violó. Terrible. Hay que perdonarlo, hermano. Pero de verdad, no es decir, yo perdono, no, es de verdad meternos en oración y en ayuno, que ayer nos lo dice la Biblia, hasta que eso se rompa. Y una vez que usted sepa que ya eso se cortó y usted ya está bien, ahora sí diga, se corta esta maldición generacional. ¿Cuál fue su primera experiencia en lo sexual? ¿Qué fue lo primero que usted tuvo? Eso es lo que lo ha marcado. Y por eso usted está recibiendo y cayendo en el mismo hueco. Hay que salir de allí. Y la única manera es aplicando la palabra a nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, te doy gracias. Porque sé que tu palabra es poderosa. Porque sé que tu palabra produce bendiciones y cambios en nosotros. Hay cosas que nos cuestan trabajo aceptarlas, entenderlas. Hay cosas, Señor, que heredamos de nuestros padres porque ellos nos las enseñaron, porque ellos las hacían todos los días. Crecimos en ese ambiente. Crecimos viéndolos a ellos tratarse mal, crecimos viéndolos a ellos hablar mal el uno del otro, a esa mamá sola, peleando allá con la vida sola, pues amargada. Pues diciendo es que su papá no sirve para nada, es lo peor. Y crecí con una mentalidad dañina hacia el matrimonio, hacia el hogar. Y eso es lo que hoy tenemos que cortar. Eso es lo que hoy tenemos que cancelar en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, todo derecho que le entregamos al enemigo de gobernar nuestra mente, de gobernar nuestro corazón, ese tiene que romper hoy en el nombre de Jesús. Porque tal vez aunque no lo querramos, hemos estado recayendo en pecados. Quizás aunque no lo querramos, hemos estado participando de cosas dañinas y te hemos pedido perdón y nos hemos sentido culpables, pero volvemos a caer. Señor, hoy oro por todos los papás que están conectados y que tienen hijos en dificultades. Quiero orar, Señor, para que tú los libertes y para que tú, Señor, les permitas dejarle una herencia santa a esos hijos. Porque quizá la herencia pecaminosa que recibimos pues nos marcó y ahora queremos dejarle a nuestros hijos exactamente igual sin proponérnoslo, pero fue el ejemplo que se les dio. Y vamos a cambiar confesando, cortando toda maldición, diciendo: Señor, ahora mi familia servirá a Dios, no voy a estar más atado ni espiritual ni físicamente a nada.
Si tú tienes perturbaciones nocturnas, si tienes sueños eróticos, cosas que vienen a controlar tu mente, vas a cortar eso, a decir, a mirar qué fue lo que pudo haber pasado en tu vida. ¿Cuál fue esa primera experiencia? Alguien abusó, alguien te tocó, viste pornografía, fue lo primero que te mostraron, una imagen, una foto, un video. ¿Qué fue eso primero? Ahí tienes que cortar eso. O tal vez tu madre, tu padre vivieron en desórdenes y eso te marcó. Ahora vas a quitarle el derecho legal a Satanás de que te dañe la vida. Vas a quitarle el derecho legal al enemigo de que te atormente, a que te afecte en tu intimidad sexual, que ahora tiene que ser pura y santa para Dios. Que va a ser una bendición. Si estás casada, vas a disfrutar de tu hogar, de tu matrimonio, porque la sexualidad dentro del matrimonio es para vivirlo en bendición y es un gran privilegio. Pero si estás solo o sola, vas a poder consagrar tu vida al Señor y en pureza y santidad le vas a poder servir a Él. Sin luchas, sin batallas allí con tu carne, porque vas a poder encontrar que lo que te sucedía era espiritual y que el enemigo había encontrado derecho en algo que estábamos haciendo y que habíamos experimentado. Hoy en el nombre de Jesús empezamos a recibir la misma bendición de la gloria de Dios. Hoy en el nombre de Jesús empezamos a recibir del poder y de la unción que nos liberta de toda maldición generacional. Y en la sangre de Cristo se corta toda maldición. Y el acta de los decretos que Satanás tenía escrita, el acta de decretos que tenía en contra de nosotros se corta, se destruye, se quema por el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, declaro esa libertad en cada persona que está afectada ahora. Declaro esa libertad en cada persona que está allí, Señor, oprimida. Declaro esa libertad en cada persona que está allí cautiva, Señor, ahora. Libértala por tu palabra y permítele experimentar la gloria y el poder de tu presencia. Permítele ver lo que tú estás haciendo y la bendición tuya en cada familia, en cada vida, en cada alma. Gracias, divino Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.